a x arriba y poner en el denominador 1 sobre e a la 1 sobre x menos 1. Perfecto, esa sería la forma. Yo les recomendaría, ahora por cuestiones de tiempo, que dejen en el numerador e elevado a la 1 sobre x menos 1 y en el denominador escriban 1 sobre x. Pues repetir, profe, ¿cómo quedaría? ¿Sí? O sea que el límite de x por e elevado a la 1 sobre x menos 1 es igual, cuando x tiene infinito, igual al límite cuando x tiene infinito, una fracción. En el numerador va a estar e elevado a la 1 sobre x menos 1 y en el denominador, el menos 1 abajo, ¿no? Es como otra función. En el denominador va a estar 1 sobre x. ¿Se me escucha bien, chicos, o medio despacio? Muy fuerte, me dice, ¿no? Llega tarde el audio, profe, se corta. Se escucha Llega tarde, bueno. No, se corta bastante, bro. Perfecto. Se corta el audio. Ya sé por qué es que se corta. Bueno, me avisan o me dicen, profe, por repetir, no hay ningún problema. ¿Han escuchado? Lo pueden decir cuando se corte el audio de esa manera, no hay ningún problema, repito. Estaba moviéndose el micrófono. Bueno, entonces les va a quedar el límite de e elevado a la 1 sobre x menos 1 sobre 1 sobre x cuando x tiene infinito. Y si evalúan ahí ese límite, ¿cuánto les daría? ¿O qué valor les daría? Infinito sobre infinito. Claro, y ahí llegamos, no llegamos a una indeterminación que nos puede aplicar el L'Hopital. Entonces, una vez que hemos llegado a eso, aplicamos L'Hopital. Pero son varios pasos, no es de un paso a otro. Eso es lo que quiero que quede claro. Profe, ¿Sí? ahí en el chat preguntan, y también aprovecho para preguntar yo también, si es Euler elevada a la 1 sobre x elevado a la 1 sobre x. Ya me he perdido en esto. No, no. En el numerador va a la 1 sobre x menos 1. Y en el denominador va a estar 1 sobre x. O otra forma de escribir, x elevado a la menos 1. Pero yo les diría que escriban 1 sobre x. Para que no se hagan tanto problema. Profe, puede escribir en el chat ¿Me para que explico? quede claro, porque no le estaría entendiendo. No, ya estoy tratando de compartir. Yo quiero que ustedes lo vayan haciendo un poquito para que también manejemos otra forma de explicaciones en estos tiempos de pandemia. Ya les copio o ya les comparto. No, ¿cómo? Si hablamos, saben de qué es una fracción, saben de qué es Euler, saben de qué es el exponente negativo, o sea, cómo tendría que escribirse, eso todos saben. Simplemente vamos a hacer volar la imaginación, no volar los exponentes. No, profe, muy fácil este ejercicio, no lo ponga mejor en el parcial, vamos a perder tiempo. No, pero esta. No es así, profe, como está escrito en el chat, el último. ¿La derivada me hablas vos, Francisco? No, de ¿Facundo? cómo. No. ¿Cómo quedaría? De la otra manera, escrito el límite. Sí puede ser, no he alcanzado, ya les comparto.
A ver si ahí les puedo compartir. Para compartir el documento, pero ya vamos a tratar de solucionar. Ha quedado así. El límite, creo que Facu lo ha escrito bien, nada más que en el denominador. En el denominador lo he puesto a x elevado a la menos 1. En el numerador e elevado a la 1 sobre x menos 1. Y en el denominador e a la menos 1 sobre x. Ahora, eso cuando evalúan, por sustitución directa les da 0 sobre 0, porque e elevado a la 1 sobre x, eso tendría a 1. Menos 1 va a hacerse 0 en el numerador. En el denominador, cuando x tiende a infinito, 1 sobre algo que tiende a infinito también tiende a 0. Por lo tanto, nos queda 0 sobre 0. Y ahí podemos aplicar L'Hopital. Aplicar L'Hopital aquí es decir, el límite de este cociente es igual al límite del cociente de las derivadas. Entonces deberíamos derivar el numerador y derivar el denominador. Quiero que vayan encontrando tales derivadas. Sí, había escrito Facundo. Ahí estoy mostrando. ¿Se ve? Profe, Sí. Sí. Bien. Bueno. ¿A dónde estábamos? Estábamos por aquí. Bien. Entonces, ya habíamos dicho que esa indeterminación la debemos llevar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No hemos llevado a eso, hemos llevado una indeterminación primero de infinito por 0, que era aquí. Cuando lo hemos escrito de esa manera y hacíamos sustitución, no hemos llegado a eso. Luego, yo le decía, hemos llegado a la conclusión de que podríamos escribirla de esta manera. ¿Para qué? Para llevar a la indeterminación. Aquí no es correcto, esto es 0 sobre 0. Bien. Ahí está, esa es la indeterminación. Podemos aplicar L'Hopital y por L'Hopital nos dice que el límite de este cociente es igual al límite de las derivadas. ¿Cuál sería la derivada del numerador y cuál sería la derivada del denominador? Por favor, ¿la calculan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. A ver si es cierto esto. Que la derivada del numerador es 1 e elevado a la 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado. Y la derivada del denominador es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Estamos en lo cierto o no? profe, ahí Sí, profe. no estaría entendiendo por qué le quedaría Bien. eso. Y bueno, hay que derivar el numerador. E elevado a la 1 sobre x menos 1. La derivada del primer término, al ser compuesta, ahí sí hay que emplear la regla de la cadena. Y la derivada menos 1, eso sí te puedo ayudar. Es 0.
Gracias, profe. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, aplicado la derivada de función compuesta por eso. Claro, y está bien. Aquí está la derivada de e elevado a la 1 sobre x en el numerador. Es eso no. La derivada de e elevado a la 1 sobre x. Porque la derivada de e elevado a cualquier cosa va a ser e elevado a eso. Por la derivada del argumento de la exponencia, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Habría que derivar 1 sobre x. Y cuando deriven 1 sobre x, también van a encontrar, que es el denominador, también van a ver que la derivada es menos 1 sobre x. Entonces, como tengo 1 menos 1 sobre x al cuadrado en el numerador, multiplicando a esta exponencial, y en el denominador, las podemos simplificar. Ahí por eso estaban estas barritas que estaban tachando a esos. Simplificamos esos dos factores en el numerador y el denominador. Nos va a quedar 1 cuando simplificamos. Y si nos queda 1 en el numerador, multiplicado por e elevado a la 1 sobre x, va a ser e elevado a la 1 sobre x. Y en el denominador nos va a quedar 1. Así que eso nos va a quedar de todo eso solamente una función. E elevado a la 1 sobre x. Y cuando x tiende a infinito, ¿cuánto nos daría ese límite? 0, profe, quedaría el resultado final. Un poquito más que 0. 1 quedaría, profe. Final. 1, profe. Límite Uno, final nos quedaría claro. 1, ¿por qué? Porque e elevado a la 1 sobre x, cuando x tiene infinito, el argumento de la exponencial no va a tender a 0. Y e elevado a la 0 va a ser 1. Hace rato le habíamos visto ya. Perfecto. Nos da 1. Luego, por transitividad, podemos decir que este 1 es el resultado del límite de esta función original que teníamos al comienzo. Por eso, aquí al final, vamos a decir que el límite de x por e elevado a la 1 sobre x menos x, cuando x tiene infinito, es igual a 1. Bueno, ¿se ha entendido este ejercicio? No. Está muy difícil el pizarrón virtual. Trabajar con la imaginación un ratito. Profe, ¿puedes subir un ratito si le saqué una foto bien porque no he terminado de copiar? ¿A mí me quiere sacar una foto? ¿No? Al ejercicio. Ah, bien, bien, bien. A ver, ¿dónde les dejo? Ahí, ya les pongo en blanquito este. Ahí está todo el análisis que habíamos hecho. Bueno, esto era, habíamos dicho qué tipo de indeterminación. ¿Cuándo no esté indeterminación? Ya voy a reiterar un poquito más cuando ya tengo todo Profe, aquí. porque el numerador daba 0, no entiendo esa parte. Discúlpame, reitérame. ¿Por qué el numerador va a dar 0? No entendí esa parte. Bien, bien, bien. No, no todo el numerador. Aquí al final me estás preguntando, ¿cierto? Aquí es donde que estoy marcando. Ahí, no es todo el numerador, es solamente el argumento de la exponencial. El 1 sobre x, cuando x tiene infinito, el 1 sobre x va a tender a 0. Entonces nos va a quedar e elevado a la 0, o e con algo que tiende a 0 en el argumento. Y e elevado a la 0, todo eso es 1. Por eso nos quedaría 1 sobre 1, que sería lo mismo 1. Facu dice que es complicado trabajar con la imaginación. Está bien, estamos acostumbrados a mirar todo y hacer. Está muy bien, pero bueno, hemos hecho un ensayo nomás. Reitero el ejercicio. Mientras tanto ustedes están copiando. El límite de x por e elevado a la 1 sobre x menos x, cuando hacemos o evaluamos por sustitución directa, nos queda la indeterminación de infinito menos infinito. Aquí está realizado con más detalle. Hospital, la respuesta es no. No se puede. Dale, voy a poner por rojo.
no se puede aplicar L'Hopital. No se puede aplicar L'Hopital, ¿por qué? Porque la indeterminación es infinito menos infinito. ¿Cómo se procede en estos casos? Se debe llevar esta indeterminación de infinito menos infinito a la forma de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No es ninguna tarea sencilla. Entonces, ¿cuál es la técnica que utilizaremos para este caso? Bueno, la técnica que utilizamos es describir a función. ¿Cómo la puedo reescribir? Bueno, hay que ir viendo qué tipo de función tenemos y qué podemos hacer. Lo primero que se nos ocurre, por lo menos a mí se me ha ocurrido, es como está X en los dos términos, sacar factor común. Pero hay veces que no va a ser posible sacar factor común. Entonces ahí podríamos aplicar otra técnica que sería, si aparece una raíz, bueno, multiplicar por el conjugado numerador y denominador. Si aparece alguna otra función, bueno, reescribirla, o haciendo la división, o viendo si se pueden sumar o restar o asociar términos semejantes, si fuese un polinomio. Entonces aquí nos había quedado para sacar factor común, que estaba en los dos términos. Estaba aquí y estaba en el otro término también, ahí estoy simbolizando o resaltando con rojo. Sacamos factor común X. Bueno, ahora, de nuevo con L'Hopital. Y observen, cuando X tiene infinito, el primer factor tiene infinito, y el segundo tiende a 0, porque elevado a la 1 sobre X va a tender a 1, y 1 es 0. Aquí no lo había puesto. Creo que está en la referencia. No, reescribimos sacando factor común y de ser necesario evaluar el límite nuevamente. Bien, pero si ustedes evalúan aquí, no les queda 0 sobre 0, sino les queda esto, infinito por 0. Por 0, esa es la indeterminación. Entonces, podemos aplicar L'Hopital nuevamente. Entonces, ¿qué es aconsejable? Como tengo un producto de dos funciones, la técnica es escribir a ese producto de dos funciones como un tinte. Siempre pueden hacer esto. El tema es elegir bien cuál es el camino más corto. ¿Por qué les digo cuál es el camino más corto? Fíjense, siempre la función que van a mandar al denominador tiene que ser la función cuya derivada sea más sencilla de hacer. Por eso yo he mandado a X en el denominador, pero no dividiendo a X, sino he puesto la recíproca de X. 1 sobre X, porque si hacen fracción de fracción aquí, les va a quedar el producto de todo el numerador sobre multiplicado por X, que es lo que tengo aquí. O sea, se reescribe de tal manera que nos dé el mismo resultado. Por eso le hacía el ejemplo con números yo. Bien, ¿y qué nos facilita eso? Nos facilita llegar a una indeterminación de infinito sobre infinito o 0 sobre 0. En este caso nos había dado 0 sobre 0. Entonces, si tengo esta indeterminación de 0 sobre 0, ahí sí podemos aplicar L'Hopital. ¿Y qué era aplicar L'Hopital? El límite de este cociente es igual al límite del cociente de sus derivadas. La derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Y ahí derivamos aplicando la regla en el numerador porque es compuesto. Elevado a la 1 sobre X por menos 1 sobre X al cuadrado. Y en el denominador la derivada de 1 sobre X sobre X al cuadrado. Como es igual múltiplo, puedo simplificar y nos queda 1 y 1 abajo. Cuando multiplico elevado a la 1 sobre X, nos va a quedar elevado a la 1 sobre X sobre 1. Y eso, cuando evalúo con el límite, cuando X es infinito, 1 sobre X tendría a ser elevado a la 2, va a tender a 1. Entonces el límite de esta función es 1. ¿Por qué queda X cuadrado? Hay que derivar como un cociente, 1 sobre X al cuadrado. Acordate que no es la derivada del numerador y derivada del denominador, sino tenía la regla de derivación. Derivado del numerador por el denominador sin derivar, bueno, había que emplear todas las reglas de derivación ahí. Por eso queda menos 1 sobre X al cuadrado. Y bueno, aquí está justificado qué es lo que escribimos, qué es lo que hacemos para expresar un producto
dos funciones como una la otra. Se hace como de esta otra manera. Dejar a la segunda función en el numerador y en el denominador. Este segundo, esta segunda opción hemos elegido nosotros, o es la que yo empleé aquí. Bien. ¿Se ha entendido? Está complicado esto. Bastante complicadito, profe. Bueno, yo le dije que era de parcial el ejercicio. Y encima aquí el que sigue es continuar. ¿Se entiende, profesor Loren? Bien. Chicos, sin espacio publicitario, vamos al L. Dice límite de x al cuadrado por logaritmo de x. El escritor a un compañero de ustedes el otro día, ¿no? Se sube este documento al cubo y vamos a ver, Martínez, ya vamos a ver si podemos subir. Tenga piedad, Todas profe. las clases se están subiendo al cubo. No, todas las clases se están subiendo, pero vayan completando. Usted tiene que ir haciendo, mientras vamos desarrollando, perdón, porque aquí no está todo. Y todo lo que vamos haciendo nosotros, eso a veces no se lo sé que ustedes lo vayan copiando y haciendo. Y sobre todo los tips que vamos tirando por ahí, que no están aquí en el desarrollo, es importante prestar. Bien, el L dice el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x al cuadrado por logaritmo de x. A ver, si evalúan este límite por sustitución directa, ¿nos queda alguna indeterminación? 0 por 0, profe. ¿Cómo? 0. 0. 0 nos quedaría. Si nos queda 0, no es el límite. Perdón, no es una indeterminación, nos queda un valor finito. Se salva el límite, ¿verdad? Está, pero cuando x tiende a 0 por la derecha, bueno, x al cuadrado va a tender a qué? ¿A qué tender? A 0, profe. A 0. Y logaritmo de x, me aproximo a 0 por la derecha. ¿Qué valor va tomando el logaritmo? Aquí aproximando. 0, profe. Acuérdense de la función logaritmo. Si hace rato cuando me bajo con el logaritmo de 1 me han dicho que vale 0. No puede tener Pero- dos imágenes porque si no, no sería Es función. un valor negativo, profe, muy pequeño. Infinito. Muy pequeñito. Sí. Si es muy pequeñito va a ser cercano a 0. ¿Seguro que es muy pequeñito? Si es un valor No, negativo, tienes razón vos. se va haciendo más grande cada vez que se acerca más a 0. Ah, bien, se va haciendo mucho más grande. En la medida que yo me voy acercando a 0, la función logaritmo va tomando valores cada vez más grandes, pero negativos. Y ahí está decreciendo la función, decrece sin límite, o sea, de ser infinito. Bien, ahí está. Esa es la indeterminación. Y hace un rato les dije que eso no es 0, porque no puedo operar con el infinito. ¿Está? O sea que eso es una indeterminación también, el cual no va a ser el valor del límite. Que pongo aquí, no de independiente, sino una indeterminación. ¿Qué valor se obtiene en este límite? Ese valor, y es una indeterminación. ¿Podemos aplicar lo orbital? No, profe. No. ¿Qué técnica voy a usar? ¿Qué técnica usaría? Sacar factor común X. Tengo un producto. Sería bueno, pero si X estuviera en dos términos separados, pero aquí no, en dos términos separados. Llevarlo en ¿Me cociente explico o también. no?
tienen que reescribir ese producto como un cociente. ¿A quién lo mandamos abajo, al denominador? ¿A x al logaritmo. cuadrado o al logaritmo de x? Logaritmo. Vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes pueden probar después por la otra forma. ¿A x al cuadrado lo mando en el denominador o al logaritmo de x? Logaritmo. Bueno, lo mando al logaritmo, abajo. Vamos a poner x al cuadrado y abajo voy a pasar. ¿Quién tengo que pasar abajo? ¿Logaritmo? ¿O quién escribía? ¿O cómo se reescribía? 1 sobre el logaritmo de x. Bien, 1 sobre el logaritmo de x. O sea que no es que paso dividiendo al que estaba multiplicando, sino paso en el denominador recíproco, se dice, o la recíproca de esa función. Por eso pasa como 1 sobre esa función. Bien. Bueno, cuando x tiene infinito, ¿a qué va a ser igual? Aquí arriba le voy a escribir. ¿Qué valor nos da este límite? Volvemos de nuevo por sustitución directa. ¿El numerador a qué tiende cuando x tiende a 0 por izquierda? Por derecha, perdón. ¿A qué tiende el numerador cuando x tiende a 0 por derecha? Numerador a un número muy pequeño. A ver, ¿y cuánto valdría en el límite? Tiende A a 0. Bien. ¿Y el denominador? Ese está más complicadito. también va ¿A qué tiende el tender a logaritmo 0. de x? Bien, porque el logaritmo de x tendría menos infinito. Allá arriba lo tiene. Entonces, cuando x tienda a 0 por derecha, 1 sobre el logaritmo de x va a tender a 0. Perfecto. ¿Puedo aplicar L'Hopital ahí? Ahí sí, porque Sí, Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, 0 sobre 0. bien. A ver, ¿y cómo hago para aplicar L'Hopital? ¿Cuál es la derivada la del numerador? Yo le voy a ayudar. Ya le voy a ayudar. 2x. Quiero que me haga la derivada del denominador. La más sencilla. hacemos una derivada del cociente. Así es, porque abajo no tienen logaritmo de x, tienen 1 sobre el logaritmo de x. Bueno, ustedes quieren poner el logaritmo de x abajo. A ver qué les ha quedado ahí cuando han derivado. Aquí tengo que poner la derivada, ¿no? Lo que ustedes me digan, voy a poner. ¿Qué iría aquí? Puede ser ¿Qué iría aquí? 1 sobre x sobre logaritmo de x al cuadrado menos 1 sobre x, perdón. No quedaría el logaritmo de x sobre el logaritmo de x al cuadrado. Logaritmo de x al cuadrado seguro va a quedar arriba. Arriba quedaría Arriba queda 1 menos sobre 1 x. sobre x. Menos 1 sobre x. Menos. Menos 1 sobre x, correcto. Así quedaría menos 1 sobre x. Bueno, vamos a ver cómo lo introducimos aquí. Es que queda otra fracción ahí. Porque va a quedar 1, lo voy a poner de esta manera. 1 sobre x, lo voy a poner al menos adelante del 1, simplemente no delante de la fracción. Y abajo vamos a poner el logaritmo de x al cuadrado. Bueno, ¿qué nos conviene hacer aquí? Logaritmo de x al cuadrado. ¿Qué nos conviene, antes de hacer sustitución, qué nos conviene hacer la función que nos ha quedado? Así viéndola, yo le tengo miedo. ¿Qué le podemos hacer? ¿Cómo la podemos reescribir? Distribuir el cuadrado por logaritmo y por x. Distribuir el cuadrado por logaritmo y por x. ¿Cuál cuadrado? ¿El de está en el denominador? O sea, el último denominador. Claro.
pero Profe. no se podría, creo. No, no se puede distribuir, no se puede distribuir. ¿Qué se podría hacer? Porque es como que tienen un cociente de cosas, un cociente de dos fracciones. Medio por extremo, ¿no se puede hacer ahí o no, profe? Sí, eso se puede hacer, correcto. Multiplicar los medios por los extremos. A ver, ¿pueden este menos sobre x sobre logaritmo de x al cuadrado? Lo pueden hacer medio por extremo a eso primero. Y después incluir al 2x de arriba. A ver cómo quedaría. O pongan directamente 2x dividido menos 1 sobre x sobre logaritmo de x al cuadrado. A ver, ¿qué les queda? Menos 1 sobre x por logaritmo de x al cuadrado. Menos 1 sobre x por logaritmo de x al cuadrado. Puede ser. A ver los demás. ¿Qué es lo que ha pedido, profe? He pedido que hagan que operemos en esta función para dejar la mínima expresión. O sea, así como está dado, no conviene sustituir o aplicar sustitución directa de nuevo. Está muy complicadita, parecería ahí. ¿Profe? A ver, ¿y los demás cómo les ha quedado? En el chat dice Santiago Martínez, 2x por logaritmo de x al cuadrado sobre menos 1 sobre x. Bien, pero podemos operar un poquito más ahí, Santiago. Profe, puede ser 2x por logaritmo natural de x al cuadrado por menos x. Sí, pero es multiplicarla a las x. A ver, estoy tratando de dejar cómo creo yo que les va a quedar. Menos 2 por x al cuadrado por logaritmo de x todo elevado al cuadrado. Puede ser, o sea, cuando ya la mínima expresión, ¿no? Así nada más que esto hay que parar. ¿Puede ser que les ha quedado así en la mínima expresión? Si nos ha quedado así, hemos vuelto a lo que teníamos antes. Y es más, se ha incorporado el menos 2 ahora. A ver, corrijan las derivadas. Profe, A ver si está ¿no bien puede, derivado. Sí. podría ser 2x al cuadrado sobre menos logaritmo de x al cuadrado? Sí, pero no queda debajo. ¿Por qué digo que no queda? Si ustedes resuelven esa fracción de fracción, menos 1 sobre x sobre logaritmo al cuadrado, les va a quedar 1 por 1, que son los extremos, y x por logaritmo de x al cuadrado. O sea que les va a terminar quedando 2x en el numerador sobre menos 1 sobre x por logaritmo de x, según mis cuentas. Logaritmo de x al cuadrado. Profe, ¿y el cuadrado del menos 2x, usted cómo lo obtiene? Acá se multiplica con el... Multiplicando la x del numerador con la x del denominador. Mire, ahí si es que está bien esto, ahí se nos ha hecho más complicado porque hemos vuelto a la misma indeterminación del comienzo. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Hemos obtenido una función más compleja de la que teníamos al comienzo. Si a alguien le ha quedado otra cosa y vea de cobrar, si es que la derivada está bien,
si es que no hemos metido la pata en las derivadas. Creo que no, pero eso es lo que quedaría. Profe, La derivada disculpe, sí queda menos. Sí, ¿no quedaría 2x por logaritmo de x al cuadrado? Porque se tendría que multiplicar el 2x por la parte de abajo de la fracción. Va del Claro. denominador. claro, eso me queda. Me queda el menos por el menos del menos 1x, menos 1 sobre x. Pero profe, en realidad no tendría que ser 2x solo con el logaritmo, y en este caso sería 1 por menos 1 sobre x, nada más. O sea, extremos con extremos y medio con medio. Por eso me llamaba la atención el cuadrado del 2x. Sí, pero los extremos Lo que pasa ahí es que serían 2x el logaritmo de x al cuadrado, creo yo. Y después queda una fracción sobre otra fracción más. A ver los demás están trabajando. ¿Les queda eso o les queda algo más sencillo? Si les queda algo más sencillo, nos pueden compartir. Mientras tanto, ¿qué estoy haciendo aquí abajo? Estoy viendo la otra forma de reescribir esta función, porque tal vez por ahí sea más sencillo. Es decir, porque la complejidad aquí de escribir de una forma o de otra. El logaritmo sería muy rápido para valores que estén muy cerca de cero. Y en este límite x está tendiendo a 0 por derecha. Entonces, por esa razón es que hemos obtenido una función un poco más compleja. Esta es más compleja de la que teníamos antes, o más difícil de calcular el límite. Volvemos a una indeterminación como teníamos antes, o sea que aplicar L'Hopital aquí y reescribirla, no hemos llegado a algo más sencillo, sino hemos llegado a algo más complejo. En cambio, si hubiera puesto x al cuadrado en el denominador, es decir, la recíproca de x al cuadrado, que es 1 sobre x al cuadrado, la indeterminación era menos infinito sobre e infinito. Pero nos permitía aplicar L'Hopital de nuevo, o sea, igual. Ahora, ustedes me dicen, por este otro camino, cuáles son las derivadas del numerador y la derivada del denominador. A ver si llegamos a una indeterminación o un valor real. Sería aquí la derivada del logaritmo, recién me lo han dicho. 1 sobre x. Bien, 1 sobre x. ¿Cuál sería la derivada de menos 1 sobre x al cuadrado? Menos 2x me queda. Ah, Menos menos 2x. Menos 2x Menos sobre, seguro. ¿Cero? Sí. sobre x al No cuarto. estamos en x a la cuarta. Y si simplificamos el x de arriba con el x a la cuarta, ¿no quedaría algo así? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, este camino es más corto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Resolver esa división, o sea, reescribirla. A ver si multiplica extremos por extremo y medios por medio, ¿qué nos quedaría aquí? Profe, ahí no queda menos 2 sobre x al cubo. Ah, aquí, en la derivada. Sí, porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces está muy bien, tu observación es 2 sobre x al cubo. Perfecto. A ver, hagamos fracción de fracción. A ver qué nos queda entre esto, 1 sobre x y menos 2 sobre x al cubo. ¿Cuál sería la mínima expresión que se obtiene quizá? ¿Puede ser esto? ¿Puede quedar esto?
sobre, voy a dejar aquí el negativo, ¿no? Ya está el menos. ¿Puede ser que quede eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, y ese valor del límite cuando x tiende a 0, como se anula el denominador, les queda 0. 0 sobre menos 2 es 0. Bueno, aquí, este camino, ¿qué ha pasado? El poner al logaritmo en el denominador, el logaritmo para valores muy próximos a 0 se dispara muy rápido, o sea, toma valores muy grandes aquí automáticamente. Encima ponerlo en el denominador puede tomar valores muy grandes rápidamente. Por eso es que hemos llegado a una función más larga. O sea que el procedimiento de escribir un producto de una o de otra forma, pero también no siempre nos lleva al valor del límite correspondiente por el camino más corto. ¿Está? Porque aquí yo tengo que reescribir de nuevo esto y tratar de llegar a una expresión como esta, o llegar a este límite particularmente, a este valor del límite. Profe, se me Sí. corta de lo que he entendido ahí porque donde dice ahí abajo, en el margen izquierdo, el límite de x a 2 al cuadrado por el logaritmo de x solo, sin exponente, y arriba está con el exponente cuadrado. Aquí, ¿esto? El último. Ah, aquí. Pasa que yo he hecho 1 por x al cubo. No, antes, para la izquierda, el último de la izquierda. El último Ahí, de la izquierda. El logaritmo, ahí está sin exponente y arriba sí está. No. Yo he copiado esta función que está aquí, es la función que nos han dado. Yo he vuelto a tomar la misma función, y no es que sigue de aquí, no. Esto hay que continuar y ver cómo hago para llegar a el valor del límite correspondiente, que es en este caso 0. ¿Está? Eso hay que continuar. Pero fíjense, el llegar a una expresión mucho más difícil que la anterior, ya me tiene que dar una señal. Ese no es el camino. ¿Está? No es el camino, por lo menos, más corto. Profe. Sí, Sí, ¿Puede dígame. explicar por qué queda menos x al cuadrado sobre 2? Claro, multiplico el 1 de arriba con el x al cubo. Nos queda el cubo. Y multiplico el denominador de la primera fracción por el menos 2. Nos quedaría menos 2x. Simplificando, x al cubo del denominador con el de abajo, nos va a quedar simplemente x al cuadrado arriba, y abajo nos va a quedar x a 0, que es 1. Es simplificado. Por eso queda eso. Vale, gracias, bro. Bien. Otro de parcial, ¿eh? No, tiene que ser muy sencillo, porque si no se me aburren los alumnos de parcial. Vamos a trabajar ¿se acuerdan? Este ejercicio con L'Hopital, perdón. Lo hemos trabajado a este ejercicio con la identidad de Euler. Si alguien se acuerda, este ejercicio, ¿a qué llegábamos cuando aplicábamos Euler? Está muy sencillo de cuenta. ¿Cuál era el valor del límite? Miren, es 1 más 2 sobre x elevado a la x. ¿Alguien se anima a ¿Cómo preguntó? tirar un posible resultado? El R es el límite Uno final. infinito. ¿Se acuerdan cuando hemos trabajado? Cuando hemos trabajado con este ejercicio, lo hemos trabajado con Euler, con el límite notable. Aquí lo vamos a hacer por la regla del L'Hopital, pero ya lo hemos trabajado antes. Euler, lo que yo les preguntaba era, si se acuerdan, ¿qué nos daba como resultado? Euler elevado a qué. Euler elevado a un número finito, digamos. O sea,
Sí, ¿y quién podría ser? Euler a las dos. Podría ser. A las dos, profe. Y A las para, dos. podría ser Euler a la 2, ¿está? O podría ser Euler a la 1,5. Sí, bueno, ahora lo vamos a ver. Ese podría ser un valor o bien Euler a la 1,5. Vamos a ver si nos da verdaderamente ese valor o nos da otra cosa. Aquí yo ya he evaluado, cuando x tiende a infinito, esta indeterminación es 1 al infinito. Esa es una indeterminación que no aceptamos como valor del límite. Entonces, ¿cómo se puede salvar? ¿Se puede aplicar la regla del L'Hopital aquí para este tipo de indeterminación? No, profe. No. No, entonces por eso es que debemos ver o aplicar alguna técnica que nos permita llevar esta indeterminación a la forma de infinito sobre infinito o 0 sobre 0, a esta otra forma. ¿Está? Y para ello, en este tipo de límites se procede de esta manera. Se llama y al valor del límite que tenemos aquí. En este caso es los límites, o sea, llamo y o k o t, cualquier letra diferente de la variable al valor de este límite. A este límite lo estoy llamando con y. ¿Puedo haberle llamado con otro valor? No hay, con otra letra, perdón, no hay ningún problema. ¿Está? Lo cierto es que cuando obtengamos el valor del límite, vamos a obtener el valor solamente de y. Después habrá que ver, ¿está? ¿Cuánto vale ese límite? En el procedimiento que hacemos aquí es, llamo y, llamo k, llamo t o cualquier letra diferente de la variable al valor de este límite y voy en busca de ese valor, del valor de esta letra. Entonces, ¿cómo le llamo y? Aplicar logaritmo en ambos miembros. ¿Y por qué tengo que aplicar logaritmo? Porque aquí tenemos una función elevada a otra función. En el, o sea, como función quiero calcular este límite. Entonces, es necesario aplicar logaritmo para poder bajar a la función del exponente. En ese caso, aplico logaritmo en ambos miembros y la expresión no va a cambiar. El logaritmo de y va a ser igual al logaritmo del límite de 1 más 2 sobre x elevado a la x. Pero por el álgebra del límite, en el segundo miembro, este miembro, nosotros podemos aplicar el álgebra del límite. Pues el proceso límite con el logaritmo se alternan, porque da lo mismo calcular el logaritmo del límite de una función que calcular el límite del logaritmo. Entonces, aquí, ¿qué nos conviene? Introducir el logaritmo aquí adentro de este límite para poder operar ahí luego con el logaritmo. El logaritmo del límite de una función es igual al límite del logaritmo de la función. Entonces, esa propiedad, la álgebra del límite, y nos queda de esta manera. Logaritmo va a ser igual. Esto en el primer miembro no va a cambiar. Al límite de lo estar igual. Va a ser igual. ¿Qué propiedad del logaritmo nos permite bajar el exponente que está aquí, el exponente que es x, multiplicando a la base de todo ese logaritmo? ¿Se acuerdan la propiedad del logaritmo? Que solamente voy a emplearla en el segundo miembro. ¿Puedes subir arriba, profe? No tendría que bajar el ¿Puedo exponente, profe. ¿Puedo ir un poquito para arriba, me dicen? ¿Ahí? En la página anterior, profe. Ahí empezamos. Listo, gracias.
Este era el posible resultado, ¿no? Este que he puesto aquí al cuadrado. Bueno, el logaritmo de una potencia era igual al exponente por el logaritmo de la base. He empleado esa propiedad aquí y eso nos queda de esta manera. El límite cuando x tiende a infinito, o sea que el logaritmo de y sigo dejando a la izquierda y sigo trabajando con el miembro de la derecha. Límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo de 1 más 2 a la x. ¿Qué pasa aquí cuando evaluamos haciendo entender el límite? ¿Qué nos quedaría? El límite de esto, de esta función. La que acabo de subrayar o resaltar en amarillo. Si hacemos tender el límite cuando x tiende a infinito, ¿qué nos queda en este producto? Infinito. Infinito de la primera función. ¿Y en la segunda? Quedaría 1. Ojo que x tiene infinito. 2 sobre x, ¿a qué va a tener ese cociente? 0. A 0. A 0. Y logaritmo de 1, ¿cuánto era? Ah, cierto. 0. Claro. Perfecto. Entonces, la indeterminación que nos queda tendría que ser infinito por 0. ¿Puedo aplicarlo, Hospital? No. No. Debemos llevar esa indeterminación a la forma de 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Recién lo hemos hecho 2 veces, poniendo una función sobre la recíproca de la otra. Y acuérdense de la experiencia que hemos tenido con la anterior. Al logaritmo traten de evitar llevarlo al denominador, porque es una función muy, muy difícil de tratar. ¿Está? Acuérdense de esas personas que son complejas, que hay que tratarla despacito, con pinza, como dicen que me tienen que tratar a mí. Bueno, así. Acuérdense del profesor, digo, complejo de tratar. Entonces, traten de no llevarlo al denominador del logaritmo, sobre todo cuando están analizando el límite. ¿Qué quedaría aquí si la reescribo de esta manera a esta función y evaluamos por sustitución directa? Evaluamos este límite. ¿Qué indeterminación se obtiene? ¿Llegamos a la forma? Abajo tiende a 0 seguro, ¿y en el numerador? También 0. También. Sí, También 0. Aquí había dejado infinito sobre infinito, evidentemente de las otras que vengo tratando. Perfecto. Es 0 sobre 0. Entonces, tener esa indeterminación nos permite aplicar lógica. Bueno, a derivar ahora. Derivar del numerador y derivar del denominador. Aquí abajo tengo, creo, las derivadas que nos quedarían. Vamos a ver si son las que ustedes obtienen. ¿Cuál sería la derivada del numerador? Acuérdense que se deriva por separado. 1 sobre x nomás. Por la derivada del... Ojo que, claro, el logaritmo, el argumento del logaritmo no es x ahora. ¿Quién es ahí? ¿Quién está en el argumento? 1 más 2 sobre x. Claro, eso sería el argumento. Todo eso sería el argumento. Entonces, en vez de tener x ahora, tiene todo eso como argumento, mando eso en el denominador, empleando la derivación del logaritmo. Pero es compuesta. ¿Cuál es la derivada ahora del argumento que está 1, que es 1 más 2 sobre x? ¿No es 0, profe? No, derivando, estamos derivando. Todavía no he evaluado el límite. ¿Profe? Sí. Hace un rato he dicho que hay que tratar de no llevar que al denominador, lo que he dicho. Se nos cortó bastante, ¿no? Sí, está bien. Cuando reescriben una función y tiene dos funciones y en alguna de ellas está el logaritmo, traten de que al logaritmo no se lo lleve como recíproca en el denominador.
traten de dejarla siempre arriba al logaritmo, ¿tá? Porque es muy compleja de tratar en el límite. Bien, ¿qué derivada han obtenido del numerador? Uno sobre 1 más Sí. 2 sobre x, no es el argumento, Perfecto. por menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, pero Sobre tenías el 2. Tenías 2 ahí. ¿Sobre quién? menos 1 No, sobre no, x al antes, cuadrado. antes. X al ¿Por cuadrado. qué el menos 1? Tenías 2 ahí. Pero La derivada de 1 es 0, más la derivada de 0. 2 sobre x. La derivada de 2 sobre x, ¿cuál es? Menos 1 sobre x. Ahí está el tema. La derivada de 2 es 0, menos 2 por la derivada de Menos x, que es 2 1. sería. Entonces Claro. te quedaría ese menos 2. Bien, menos 2 arriba Menos 2 sobre sobre x al cuadrado. Ujú. Derivada del denominador. Bien. Bien, derivada del denominador Menos 1 sobre x al cuadrado. es así, menos 1 sobre x al cuadrado. A ver si tratan de entender esto que aquí veo. Les queda así la derivada del numerador, sobre todo, que es la más complicada. Lo que hice, respecto a lo que decía Ana, es lo siguiente. Al 2 que estaba en el numerador, lo he pasado multiplicando. En realidad no he pasado nada. Lo he dejado multiplicando al 1 que estaba como menor de esta primer fracción. Aquí estoy hablando del numerador. Entonces, ¿para qué? Por convención. ¿Por qué? Porque en el denominador estoy teniendo menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, si aquí también menos 1 sobre x al cuadrado, lo simplificar. Al 2 que estaba aquí, arriba de esta segunda fracción en el numerador, lo he multiplicado por el 1 que estaba aquí. Y por eso me quedo sobre menos 1 sobre x al cuadrado, así lo simplifique estos dos. Y si lo simplifico esos dos, y pasamos en limpio, ¿cómo quedaría esta función? De esta manera. A ver si están de acuerdo. Porque arriba, al simplificarse, va a quedar 1 multiplicado por 2 sobre 1 menos x, nos queda lo mismo. Y en el denominador nos queda 1. Antes de hacer tender al límite, lo que he hecho es reescribir. Y me ha quedado de esta manera. ¿Reescribir cómo? Haciendo el cociente de dos fracciones, dividiendo estas fracciones. ¿Se entiende lo que hice? Profe, ¿por qué he puesto 2 sobre 1 más 2 sobre x? Bien, este 2 que está aquí, el que lo estoy señalando o resaltando, ¿sabe de dónde lo he sacado? Lo he sacado de aquí, del cociente que está resaltado, del otro, del numerador, de al lado. ¿Por qué lo he escrito de esa manera? Es por convención y así lo puedo simplificar a estos dos. Porque aquí tenía 2 multiplicando a todo esto que aquí había un 1. Como las fracciones se multiplican numerador con numerador, que lo ponga este 2 aquí y que lo ponga este 2 aquí, no hay ningún problema porque el producto de 2 por 1 es 2. Si está aquí el 1, si está aquí el 2, sería 2 por 1 es 2 y 1 por 2 también es 2. ¿Estamos? Lo he puesto al 2, este que está resaltado en la fracción o como numerador de la izquierda, porque aquí necesitaba que quede 1 para poder simplificarlo con
esta fracción que nos ha quedado en el denominador. Simplificamos, nos queda 1 aquí y 1 aquí en el denominador, por eso queda este 1 que está aquí. Y después lo único que es el paso de el penúltimo paso, a este último paso que se ve, lo único que hice es reescribirla. Fracción de fracción, me queda el 2 en el numerador, y en el denominador he dejado todo este denominador que tenía aquí. Que es todo este denominador, que es 1 más 2 sobre x. Que lo he dejado aquí. Sí, dígame. El tema de la simplificación y todo eso lo entiendo, pero lo que no me estoy quedando claro es justamente por qué el 1 más 2 sobre x que ha resaltado usted, por qué lo deja, digamos, debajo de lo solamente eso. Esto que está en el numerador, que está resaltado de amarillo, es la derivada de este numerador, que era el logaritmo de 1 más 2 sobre x. Y lo que está en verde, que está en el denominador, es la derivada de 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo o no? No se le entendió, profesor, cortó. Ah, bien. Les decía que lo que está en amarillo en el numerador es la derivada del numerador, logaritmo de 1 más 2 sobre x. Y lo que está en verde es la derivada de 1 sobre x. ¿Cuál es la diferencia o la distinción que hice aquí? Es pasar este 2, porque aquí había un 1, aquí un 1, y aquí estaba el 2, como numerador de la otra fracción. Ahí está el 2. Ese 2 es como que lo integré con este 1. Se puede hacer eso, ¿por qué? Porque están multiplicando esas dos fracciones. Entonces, da mismo tener 2 por 1, para simplificar, esto ahora que está en verde, que coincide con lo de abajo, entonces nos queda 1. Solamente de aquí para acá es reescripción nomás. Reescribir aquí, como me ha quedado, fracción, y ahora sí hace tender el límite. ¿Cuánto me da este límite? ¿Cuánto me daría este límite? ¿Cuánto me debería dar cuando x tiende a infinito? 2 quedaría, profe. 2. 2. Perfecto. 2. Por transitividad, ¿qué podemos decir? Miren de dónde hemos partido. A ver si lo puedo resaltar. Con rojo. No. Perdón. Hemos partido de que el logaritmo de y es igual a todo esto, y llego al 2. Llego al 2. Por lo tanto, por transitividad se puede decir que el logaritmo de y es igual a 2. Pero yo no quería calcular el logaritmo de y. ¿Quién quería calcular? Quería calcular el valor de y, que estaba aquí. Entonces, ¿cómo hago ahora para obtener el valor de y solito? Como nos queda que el logaritmo de y es igual a 2, lo que hacemos es, para obtener multiplicando no es, sino que como y está de argumento el logaritmo, y sabiendo que igual a todo este límite, ¿qué hay para poder sacar el logaritmo? ¿Cuál es la operación inversa del logaritmo? ¿Se acuerdan? ¿La exponencial? La exponencial. Entonces entramos o aplicamos la exponencial en ambos miembros y llegamos a lo que habían predecido ustedes o algunos de ustedes. Llegamos a que y es igual a Euler al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que el valor de este límite es igual a Euler al cuadrado. Lo voy a sacar de aquí.
porque allí hemos llamado al valor de ese límite. Por lo tanto, el límite de 1 más 2 sobre x elevado a la x cuando x tiene infinito es e elevado al cuadrado. Euler elevado al cuadrado. ¿Cuál es el camino más corto? ¿Aplicar la identidad de Euler o aplicar L'Hopital? Y obviamente el de Euler es el camino más corto para este tipo de función. Cuando tenemos una función elevada